Hay cosas que se esperan y hay cosas que llegan sin pedir permiso, como una llave antigua que aparece en el bolsillo justo cuando la puerta se ha cerrado. Si sientes que algo dentro de ti empuja, si hay una marca que no entiendes y una urgencia que te obliga a mirar hacia otro horizonte, esto que vas a leer fue hecho para que lo reconozcas. Hay una línea de vida que atraviesa a los elegidos, y cuando la cruzas, las reglas cambian. No es un atajo, es una activación. Si te quedas hasta el final, te diré cuáles son las señales reales, no los mitos, cómo activarlas con seguridad, y un ejercicio práctico que puedes hacer ahora mismo. Antes de seguir, si esto te resuena y quieres seguir recibiendo estas guías, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un like si te ayuda lo que escuchas y comparte para que alguien más encuentre la puerta. Quédate, lo que viene puede cambiar la manera en que decides vivir. Pon ahora la mano sobre tu pecho. Respira profundo 3 veces. Inhala contando hasta 4, retén 2, exhala contando hasta 6. Siente el pulso en la palma de tu mano. Esa sensación es la brújula primaria. Lo que llamamos la marca en el alma no siempre se ve, pero se siente como un latido que pide dirección. Si lo sientes, guarda esa respuesta. No la descartes como fantasía, no la conviertas en urgencia sin plan. Mira, aceptarlo no significa precipitarse sin red, significa reconocer y preparar. Marcos tenía 32 años cuando la marca en el alma se volvió insoportable. Su vida, a ojos exteriores, era la definición de seguridad. Apartamento con alquiler pagado, trabajo de mañana a tarde en una oficina que olía a café aguado, pareja estable que le repetía que estaba loco por querer escapar. Pero por la noche, cuando todo callaba, algo vibraba en su interior como un tambor antiguo. Las pesadillas no le dejaban dormir. Veía una playa que no conocía, una mano que le ofrecía un cuenco de madera y el número 3 flotando sobre el horizonte. No eran imágenes útiles, pero eran insistentes. La primera vez que rompió el silencio fue en la sala de su madre. Ella, mujer práctica y de pocas frases afectuosas, le dijo que no podía entender la necesidad de irse. «Tienes medios», le reprochó. Marcos dejó que la palabra medios repiquetara como una campanilla. Medios y miedo, medios y sentencia. Sabía que había una ruptura que debía ocurrir, y que ruptura no siempre significa destrucción. A veces significa desprender para que algo nuevo se sostenga en ti. Si prestas atención, reconocerás la primera señal de los que están llamados: desajuste persistente. No un aburrimiento pasajero, sino un desajuste que te duele en el cuerpo. Insomnio, pesadillas, cambios en el apetito, una incapacidad creciente para fingir. Es la voz que dice: esto no es todo. La segunda señal es la repetición numerológica o simbólica. Números que aparecen en relojes, matrículas, recibos, una canción que vuelve en momentos clave, la misma imagen en sueños. No es superstición, es la atención de la mente ampliada, como si tu percepción se hubiera calibrado para recibir un código. La tercera señal, la más peligrosa en apariencia, es la llamada a servir. Encuentros con personas que te piden ayuda y que, al recibirla, te muestran un sentido más amplio de pertenencia. Puede ser un niño en un orfanato, un anciano que necesita compañía, una tarea humilde que te devuelve sentido. Para Marcos, esa llamada llegó como un correo electrónico de una organización pequeña que buscaba voluntarios para un orfanato en Tailandia. La oferta parecía absurda y, sin embargo, la sensación fue la de tener un mapa en la palma de la mano. No confundas estas señales con una garantía de riqueza automática. Ninguna tradición seria promete dinero sin acción ni sacrificio sensato.
Aquí se mezclan dos verdades. La sincronicidad puede abrir puertas y dar recursos, y la preparación práctica es necesaria para sostener cualquier cambio. Marcos lo entendió tarde, porque en su desesperación emocional estuvo a punto de vender activos sin hablar con nadie. Su hermano le frenó a tiempo. Si aceptas el llamado, hazlo con prudencia, prepara un fondo mínimo, comunica tu plan a alguien de confianza, conserva redes de apoyo. Esa es la ética del salto. Marcos voló a Bangkok con una mochila y una duda. Llegó cansado, con la piel alterada por el jet lag, y fue recibido por una coordinadora del orfanato llamada Suri, una mujer de sonrisa amplia y ojos que parecían conocer atajos secretos. Ella no le habló de riqueza, habló de brazos que necesitaban sostén, de niños que no tenían nombre en su memoria. «No venimos a sanar a nadie», le dijo Suri la primera noche, mientras la ciudad rugía afuera como si estuviera viva de un motor interminable. «Venimos a sostener. Lo que se despliega después es entre tú y el misterio». Esa frase caló en Marcos como una aguja tibia. Poco a poco, pequeñas sincronicidades comenzaron a hacer fila. Un anciano tibetano que practicaba en el jardín le ofreció té y dijo en un castellano con acento: «3 días y la puerta se mueve, si la llave se puso en tu bolsillo sin que la vieras». Marcos pensó que era otra curiosa metáfora y sonrió, pero guardó la frase. En el segundo día, mientras arreglaba hamacas, encontró entre las ropas de un niño un talismán con grabados que nunca había visto. La noche del tercer día, una mujer local le puso la mano en la frente y murmuró una bendición que, en su idioma, significaba algo así como apertura. Al despertar esa madrugada, recibió un mensaje inesperado. Un viejo contacto del trabajo le ofrecía una donación para cubrir gastos del orfanato, y a la vez, un artista local le propuso vender algunas de sus pinturas para financiar una pequeña mejora en la cocina. No fue una lluvia de billetes ni un cheque mágico, pero fue suficiente para cubrir lo inmediato. Para muchos, esto sería coincidencia. Para Marcos era una línea que conectaba puntos. Esa secuencia, encontrar la llave, la palabra del anciano, el talismán, la donación, es lo que las tradiciones llaman activación por sincronicidad. En términos más modernos, se puede explicar como efecto de la atención dirigida más la acción. Cuando tu mente se orienta hacia un objetivo verdadero, empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Tu red social se activa, el azar deja de ser ciego. La neurociencia lo llama predisposición atencional. Se reconfiguran patrones neuronales y se refuerzan circuitos que favorecen la detección de recursos. No es magia garantizada, es alineamiento interno que facilita la observación y la acción. Mientras Marcos trabajaba junto a los niños, aprendió a distinguir entre deseo y llamado. El deseo es hacer algo por escapar. El llamado es ser convocado por una necesidad que te mira a los ojos. Había días en que la nostalgia lo mordía. Su novia le escribió suplicando que volviera. Su madre le dijo que estaría arruinando su vida. Las voces externas, legítimas, son una prueba. La prueba no es que debas ignorar a la familia, sino que debes integrar la decisión con honestidad. Explicar, pedir tiempo, negociar redes de apoyo. Marco hizo eso después de semanas. Conversó con su hermano, quien aceptó ayudarle con un plan económico temporal. No fue heroico, fue humano. En la tarde en que Marcos conoció al monje sufí, no un monje en sentido clásico, sino un hombre que había vivido en comunidades de retiro y caminaba con una cuita en la mano, hubo conversación que resumió el riesgo real del camino. Si una puerta se abre, entrarás a un laberinto,
dijo el hombre, mientras afilaba un cuchillo para pelar fruta. El laberinto te dará dones y también quitará certezas. Aprende a dejar lo que ya no sostiene tu camino. Esa frase quedó resonando como un timbre. El laberinto, para Marcos, no fue una metáfora lejana. Significó renunciar a la expectativa de estabilidad inmediata, a la ilusión de seguridad absoluta. Renunciar, según las tradiciones que le rodeaban, del budismo tibetano al sufismo práctico, del chamanismo del sudeste asiático, a relatos aborígenes que escuchó en una conversación improvisada con una anciana, no implica pobreza inevitable. Implica una muerte simbólica y luego una reconstrucción consciente. Aquí conviene detenerse un instante a explicar el concepto que los buscadores llaman la tercera muerte. La primera muerte es la pérdida obvia, dejar trabajo, romper relación, abandonar un proyecto. La segunda muerte es la despedida del ego pequeño, el aprendizaje de soltar roles, títulos, la imagen que sostenías de tu valor. La tercera muerte, la más profunda, es el abandono del control último, la rendición que permite a algo mayor reconfigurarte. Esta tercera muerte no es un evento que se hace por escapismo. Es un proceso en que te quedas sin guiones y permites que la experiencia te escriba. Muchas tradiciones la celebran con rituales. En el sufismo es la anulación del yo. En el chamanismo, una noche en soledad. En las prácticas tibetanas, una meditación de tránsito. Para Marcos, la tercera muerte se presentó como una posibilidad concreta en un templo de madera en la costa. Un rito de rendición que pedía permanecer 3 días en silencio y ofrecer un gesto de servicio sin recibir a cambio. No era una fórmula de riqueza, sino una prueba de disposición. Antes de aceptar, Marcos sostuvo un diálogo con su médico local sobre su ansiedad y pesadillas. Esto merece subrayarse. Experimentar señales espirituales no excluye la responsabilidad médica. Hay que hacer chequeos, hablar con especialistas y no confundir visiones con patologías no tratadas. Su médico le indicó prácticas de higiene del sueño, técnicas de respiración y le ofreció contactos de terapia breve. Esa integración, práctica médica y búsqueda espiritual fue la base que le permitió sostener la transformación sin perder pie. En la mañana en que decidió quedarse en el templo, hizo algo que repetiría como rito personal. Escribió en un papel, con la mano temblorosa, una frase corta. «Acepto el llamado». Debajo puso la fecha. No anotó futuras expectativas financieras, anotó su intención de estar disponible para lo que viniera. Ese gesto, pequeño, tuvo efecto simbólico. Si decides aceptar tu llamado, haz algo parecido que sea verificable y concreto. Una frase, una fecha, una promesa contigo que puedas revisar. No lo grites en redes, consérvalo. La psicología del compromiso muestra que las decisiones escritas comprometen más que las promesas dichas. El primer día de silencio en el templo fue áspero. El mar golpeaba con una cadencia que parecía trazar un ritmo ancestral. El aire olía a sal y a madera húmeda. Dentro, el orfanato parecía latir como un corazón más grande. Se sentó en una esterilla de paja y escuchó. Muchas personas imaginan que la rendición es un éxtasis continuo. No es así. Es un espacio de limpieza. Lloró, recordó ofensas pequeñas y grandes. Vio pasar la posibilidad de volver a su antigua vida como un cine que se alejaba. En la noche, mientras los demás dormían, una figura vino a visitarlo. Un anciano chamán local con ojos tan claros que parecían 2 lentes de luz. No habló mucho, le tocó la cabeza y dijo en voz baja, 3 días. Si después de 3 días tu mano no sale vacía, algo ha cambiado. Marcos no entendió la literalidad del dicho. ¿Qué significa mano no sale vacía? ¿Riqueza? ¿Significado? ¿Comunidad?
La ambigüedad era la parte que más pesaba. Regresemos a las señales para que sepas identificar tu camino con claridad. La cuarta señal es un desliz en las estructuras. Pérdidas inevitables que te empujan a revisión. No son castigos, son la fuerza que desnuda lo imprescindible. La quinta señal es el llamado al servicio, ya mencionado, pero en su forma comunitaria. Oportunidades de colaborar que te obligan a salir de tu nicho egoísta. La sexta señal es la reconfiguración de tu red, personas nuevas que aparecen y antiguos lazos que se tensan o se rompen. Si todas estas señales coinciden, el patrón puede indicar que estás en el umbral de algo mayor. Para Marcos, esas 6 señales se desplegaron en unas pocas semanas. El patrón era fuerte. No obstante, la llegada de recursos que sugiere el título, una abundancia que aparece en 3 días, no fue automática ni mágica como un pago en efectivo. Fue el resultado de una cadena de actos: disponibilidad, servicio, llamadas oportunas, la donación de un contacto y el comienzo de un proyecto artístico que atrajo fondos. 3 días marcaron la ventana, en la que la comunidad externa respondió. Para algunos, la ventana será otra. La lección: si una promesa habla de 3 días, entiende que es una orientación simbólica y que tu acción y preparación hacen que la ventana se abra. Esa misma tarde, mientras Marcos barría la terraza del templo y el sol empezaba a bajar, apareció una mujer que traía consigo una tela pintada. Se llamaba Lila y había sido artista en su juventud. Ahora viajaba y ofrecía talleres para los habitantes locales. Conversaron lentamente, con pausas que parecían medir lo verdadero. Lila le dijo, casi en confidencia: tienes que aprender a recibir sin convencerte de que eres digno por tus méritos. Eso es lo que te ha detenido. Marcos recordó entonces todas las veces que había sentido indignidad. Su padre le había repetido de chico que no merecía más que lo básico. Esa creencia silenciosa le había encogido el pecho. El trabajo en el templo comenzó a remover no solo su agenda, sino las creencias que sostenían su historia de vida. Esa noche, cuando el tercer día de su permanencia estaba a punto de cumplirse, Marcos se preparó para el rito de rendición, una ceremonia sencilla en la que los participantes ofrecían objetos significativos y se comprometían a no recuperarlos. El gesto era simbólico: dejarlo ir físicamente para que el desapego fuera real. Había discusiones prácticas: ¿qué objetos eran prudentes dejar? ¿Cómo no echarse atrás? El coordinador insistió en la moderación y la reflexión. No dejes cosas que te comprometan económicamente sin plan, advirtió con cuidado. La comunidad había aprendido a no romantizar el salto. Sostenerse en el cambio requiere previsión. En la mesa común, mientras lamían una sopa con sabor a hierbas, Marcos escribió otra nota, más práctica: números de emergencia, contactos, un presupuesto mínimo para 2 meses y el nombre de su hermano como apoyo. Combinó la rendición con la prudencia. Después de la ceremonia, al final del tercer día, ocurrió algo que muchos llamarían coincidencia. Una persona que había visto una nota en la pared del albergue, donde Marcos había dejado su número para temas artísticos, llamó para ofrecerle la venta de unas piezas que él había pintado hacía años. El dinero no fue una fortuna, pero fue suficiente para renovar un techo. La comunidad celebró con modestia. Para Marcos, la experiencia fue una confirmación. La riqueza abundante del título se manifestó como una serie de recursos que, si bien no le permitieron dejar de trabajar para siempre en sentido financiero, le dieron la posibilidad de sostener su proyecto y dar pasos sin la urgencia aplastante de antes. Antes de seguir, una advertencia necesaria.
No conviertas estas historias en manual de inversión. No vendas todo sin plan. No prometemos que a ti te sucederá lo mismo. Lo que ofrecemos es reconocimiento. Si tu vida muestra las señales y actúas con preparación responsable, las sincronicidades y las ayudas pueden aparecer en ventanas temporales sorprendentes. La verdadera riqueza que se revela en estos procesos suele ser más amplia que dinero: tiempo, comunidad, propósito, salud mental. Si tu objetivo es exclusivamente material, revisa tus motivos. Marcos, con la renovada estabilidad, decidió quedarse un tiempo más. Aprendió a enseñar a los niños a pintar, a reconstruir una biblioteca pequeña y a intercambiar saberes con los ancianos del pueblo. Encontró que la abundancia, cuando se integra, viene con responsabilidad: pagar salarios justos, cuidar de la infraestructura, no explotar la buena voluntad. Su historia no se volvió un relato de rapiña, sino de sostenibilidad. Años después, cuando alguien le preguntaba si había dejado de trabajar, él sonreía y respondía que su trabajo había cambiado de forma. Ahora se levantaba para crear y servir, no para cumplir una cadena de mandatos ajenos. Pero la historia de Marcos no concluye en esa calma. El verdadero punto de quiebre, la escena que muchos buscadores necesitan para entender la tercera muerte en carne propia, ocurrió más adelante, cuando una decisión dolorosa le exigió elegir entre regresar a su país por una urgente necesidad familiar o continuar con el proyecto que empezaba a sostener vidas. En esa encrucijada, la marca en su alma se volvió una voz que ya no pedía prueba, sino fidelidad. Fue en ese momento cuando comprendió que la verdadera riqueza no era evitar trabajar, era transformar la naturaleza de su trabajo para que sirviera a algo que trascendía su cuenta bancaria. Si esto te ha resonado hasta aquí, pronto te explicaré ejercicios concretos para preparar la activación, prácticas de anclaje, breves rituales compatibles con la vida moderna y una guía de seguridad para dar los primeros pasos sin poner en riesgo tu estabilidad. También te contaré con más detalle la escena de la tercera muerte en el templo y cómo, para Marcos, esa rendición fue el inicio de una cadena que, con inteligencia y apoyo, abrió puertas en plazos sorprendentemente cortos. Por ahora, recuerda, coloca la mano en el pecho, respira y escucha. Tu cuerpo ya sabe más que tu cabeza. El sol se borraba mientras Marcos caminaba hacia el templo de madera, la noche cargada de insectos y de un silencio que parecía latir. A su lado, Lila lo miró con ternura y le dijo: «No es que te prometan dejar de trabajar, es que te entrenas para trabajar de una manera que te sostenga de adentro afuera». Él asintió, no por convicción completa, sino por la certeza de estar dispuesto a saber. La puerta del templo acechaba como una boca de madera. Dentro, una ceremonia humilde estaba por comenzar. Marcos infló el pecho, dejando que la mano reposara sobre él, y empujó. Dentro del templo, la luz se filtraba en tiras anaranjadas por las rendijas de la madera. El olor a cera y a hojas secas subía en pequeños hilos, mezclado con el sudor de la gente que había caminado desde los cerros. Había un silencio que no era vacuo, era un tejido de respiraciones, de piernas cansadas, de esperanzas juntas. Marcos sintió el peso de su pecho como un tambor con una sola nota. Lila se acomodó a su lado sin hablar, como si su presencia dijera: «Estoy aquí para cuando la voz en ti necesite amparo». La ceremonia comenzó sin ostentación. Un anciano, de manos ásperas, dio la bienvenida con una voz que parecía surgir del mismo suelo. No hubo lecturas largas ni promesas espectaculares, solo invitación a la entrega. A cada quien le pidieron que dejara una piedra sobre la mesa central, una piedra que simbolizaba aquello que uno no podía o no quería soltar. Los niños pusieron piedritas pequeñas y ruidosas. Algunos dejaron hojas, plumas, hilos de tela.
Marcos tomó una piedra lisa y por un momento la sostuvo como si fuera la forma del temor. La urgencia, la vergüenza de no poder sostenerlo todo, el deseo secreto de que la prueba llegara para certificar la llamada. Cuando llegó su turno, la piel le tembló. Se acercó a la mesa con la piedra en la mano, pensó en su hermano, en el techo recién reparado, en los niños que ahora repetían los nombres de los colores. El anciano le miró sin juicio y simplemente preguntó: ¿qué entregas? Marcos no respondió con palabras grandilocuentes, puso la palma sobre la piedra y por primera vez desde que había partido de su ciudad, dijo en voz baja: entrego mi necesidad de controlar el resultado, entrego el miedo a quedar desprotegido. No pronunciaba un contrato, pronunciaba un movimiento interior. Y con un gesto que fue casi imperceptible, dejó la piedra sobre el montón. Al hacerlo, una especie de alivio, como una marea interior, se dejó sentir, no la certeza de prosperidad, sino la claridad de un horizonte menos demandante. La tercera muerte, tal como la nombraron algunos después en la conversación nocturna junto al fogón, no fue una pérdida violenta, sino una salida paulatina de un rol que lo había consumido. Fue morir al hombre que buscaba confirmación externa a cada paso y renacer como el hombre que se ocupa con fidelidad aun cuando no vea el mapa completo. Aquello no le libró de tomar decisiones dolorosas, le hizo capaces de tomarlas con menos pánico, con más sentido de responsabilidad hacia otros y hacia sí mismo. Cuando la ceremonia terminó y las voces comenzaron a dispersarse, sintió en el bolsillo el vibrar de su teléfono. Una pequeña grieta de modernidad que hasta entonces había respetado como una proteína extraña dentro del rito. Era su hermano. Su voz, cortada por el ruido de la ciudad, venía cargada de noticias. La madre había sufrido una caída. No era claro aún el alcance, pero necesitaban a alguien que tomara decisiones y que organizara trámites, medicinas, visitas. La urgencia se presentó otra vez, esta vez sin ritual. El cuerpo le respondió con la vieja reacción: pulso acelerado, pensamiento en red. Lila apretó su mano. No tuvo que decir nada, la pregunta que flotó entre ambos fue la misma que había rondado en la encrucijada. ¿Se va o se queda? Marcos dejó que la paz nacida en la ceremonia fluidificara su impulso. No era una decisión fácil, ni una señal mística destinada a eliminar dilemas humanos. Era más bien una encrucijada que exigía fidelidad, fidelidad a la familia y fidelidad a la comunidad que empezaba a echar raíces. Pensó en la responsabilidad que la abundancia integrada le había impuesto, que no bastaba con su propia entrega personal, sino que había de construir estructuras que permitieran la sustentabilidad cuando él no estuviera. Por eso, antes de responder, respiró y trazó en su mente un plan inmediato. ¿Quién podría sustituirlo temporalmente? ¿Qué fondos mínimos eran necesarios? ¿Cómo asegurar los salarios de los 2 asistentes que ya estaban contratados? Habló con su hermano, escuchó con atención y prometió venir. No fue una promesa mística, fue un compromiso con la familia. Luego se volvió hacia Lila y hacia el anciano que lo había observado. «Me voy por unos días», dijo, «pero dejo esto en manos de quienes han aprendido a cuidar. Volveré pronto». Nadie cuestionó su partida. Al contrario, hubo un gesto de reconocimiento. El verdadero servicio pide a veces ausencias que permitan a otros asumir.
Le ofrecieron ayuda con la logística del regreso y con los cobros pendientes. Incluso uno de los jóvenes alumnos al que Marcos había enseñado a mezclar colores se ofreció a quedarse a custodiar la biblioteca. La confianza no cayó del cielo, se había ido tejiendo en los talleres, en los pagos justos, en la honestidad de cada jornada. Empacó pocas cosas: el cuaderno de bocetos, algunas pinturas medianas, la chaqueta de invierno. La noche antes de partir, la comunidad organizó una cena sencilla. Había música, con guitarras mal afinadas, risas y la conversación que se prolongó hasta que las estrellas quemadas del campo indicaron el paso del tiempo. Un niño le entregó un dibujo, una casa con un techo nuevo y una plaza con una torre de libros en el centro. Marcos guardó el dibujo en el cuaderno. Se acostó con la sensación de que, por primera vez, su vida no dependía de su presencia constante para sostener aquello que había empezado. El viaje de regreso fue lento, las carreteras se retorcían como hilos viejos, y cada kilómetro lo acercaba a la posibilidad del duelo y a la esperanza de reparación. En su bolsillo, el teléfono siguió con mensajes. Peticiones de instrucciones, ofertas de visitas ocasionales, una transferencia pequeña que uno de los vecinos le había enviado como ayuda. Todo aquello configuraba una red que no pertenecía solo a él, era tejido comunitario. En la estación, cuando el bus se detuvo para recoger pasajeros, Lila lo abrazó y le dijo sin dramatismo: «Ve, y no olvides que volver no es rendirse. Es cumplir con lo que prometiste». Había en sus ojos la serenidad de quien ya había practicado despedidas. En la ciudad, la casa de su infancia olía a medicinas y a café recalentado. Su madre estaba más frágil de lo que imaginaba. La caída había dejado un hematoma que requería reposo y prudencia. Su hermano agotado le contó entre lágrimas lo que habían hecho en su ausencia. Vendieron algunas cosas, pidieron créditos pequeños, consiguieron turnos con médicos por la insistencia en llamadas. Marcos se encontró con la consecuencia de su decisión anterior de vivir sin redes. La familia, cuando la soledad golpea, demanda solución inmediata. Él se colocó en movimiento, coordinó citas, habló con el médico, organizó horarios. Nada de esto fue heroico. Fue administración atenta, café compartido, noches de vigilia. Y a cada paso, una lección sobre cómo la vocación creativa puede coexistir con las obligaciones y cómo la fidelidad no excluye la prudencia. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas no quedaron estáticas. La ausencia de Marcos abrió un espacio que otros llenaron con formas inesperadas. Lila, con tono firme, reorganizó los talleres, introdujo una nueva ronda de clases para adolescentes y elevó ligeramente las tarifas para crear un pequeño fondo de emergencia. Un joven exalumno que había aprendido a enmarcar cuadros comenzó a vender marcos en la plaza del mercado y parte de sus ganancias se depositaban en la cuenta comunitaria. Los ancianos propusieron una guardia rotativa para la biblioteca. La red que Marcos había ayudado a tejer demostró su fuerza. No dependía de un sacrificio individual eterno, sino de prácticas diarias y decisiones compartidas. Meses después, cuando la madre de Marcos estuvo estable y él regresó al pueblo con la certeza de que había hecho lo necesario, encontró cambios que no le pertenecían por completo, pero que lo llenaron de gratitud. La biblioteca tenía nuevas estanterías hechas con manos locales. El aula de pintura mostraba murales hechos por los niños. Había un calendario de pagos y un pequeño cofre con ahorros. Al ver aquello, Marcos comprendió que la tercera muerte no había sido la final. Había otras muertes, la del orgullo, la del miedo y la del hábito de creer que él debía ser indispensable. Cada una de esas muertes abrió espacios para otros.
No todo en su ausencia fue perfecto. Hubo tensiones, discusiones sobre prioridades y errores administrativos. Pero también hubo aprendizaje colectivo. Cómo sostener un proyecto sin centralizarlo en una sola figura. Con el tiempo, tomó decisiones concretas para garantizar que su vida ya no quedara colapsada entre extremos. Formalizó acuerdos escritos con el pequeño equipo, horarios, responsabilidades, un fondo para imprevistos. Acordó con su hermano una frecuencia de viajes y la forma de colaborar económicamente sin anular la autonomía de su familia. Empezó a establecer límites que antes le parecían imposibles. Días sin responder correos, delegar decisiones operativas en Lila y en un comité rotativo. No renunció al trabajo, lo redefinió. En las reuniones del pueblo, la palabra fidelidad dejó de sonar como lema abstracto y se volvió práctica. Fidelidad era pagar al artesano a tiempo, abrir la biblioteca cuando alguien la necesitara, enseñar sin aplazar la justicia de un salario. Marcos aprendió que la abundancia integrada exige no solo generosidad espontánea, sino también reglas sencillas que protejan a los vulnerables. Y aprendió otra cosa crucial. La posibilidad de partida no anula el amor por lo que se ha creado, muchas veces lo prueba y lo fortalece. La escena que cambió la vida de Marcos no tuvo un final dramático ni una epifanía fulminante. Fue una serie de pequeñas muertes, al deseo de control absoluto, a la idolatría del trabajo, a la ilusión de la autosuficiencia. Y junto a ellas, nacimientos pausados, de confianza, de estructuras, de redes. Cuando meses después regresó al templo de madera para agradecer, encontró a otros que compartían su historia en menos palabras, pero con el mismo fondo: la práctica de vivir con menos prisa y más sabiduría. Se sostuvo la mano en el pecho, respiró y dejó que aquel pulso nuevo marcara el camino. Sabía que habría más decisiones difíciles por delante, pero ahora las tomaría con la frecuencia de quien ha aprendido a morir, a soltar y a construir de modo que la obra continúe sin estar encadenada a su única presencia. En la quietud que siguió a la palabra de gratitud, el anciano del rito acercó a Marcos un cuenco con agua y le dijo: que la fidelidad te haga ligero para ir y volver, y firme para sostener lo que dejaste plantado. Marcos mojó los dedos y dejó caer unas gotas sobre sus manos. No era un acto místico que garantizara resultados, sino un recordatorio. Cuidar es una tarea que requiere voluntad, preparación y humildad. Esa noche, junto a Lila, mientras revisaban el cuaderno de bocetos y organizaban una lista de cosas por hacer, hablaron de las prácticas que prometí explicar en esta guía: ejercicios de anclaje, rituales breves y una guía de seguridad para los primeros pasos. No eran recetas mágicas, eran herramientas sencillas para sostener la transformación. Respiraciones conscientes al comenzar la jornada, pequeñas reuniones administrativas semanales, estructuras de ahorro y protocolos de salida temporal. Se comprometieron a documentarlas para que otros pudieran replicarlas sin depender de la memoria de una sola persona. Marcos ya no esperaba comprobaciones externas que avalaran su camino. La riqueza que importaba ahora tenía el contorno de vidas sostenidas, de relaciones que se renovaban y de proyectos que podían vivir más allá de su propio cuerpo. Caminó por las calles del pueblo con la sensación de no estar huyendo ni de estar regresando a un pedestal, sino de estar presente donde su fidelidad encontraba su lugar. Y en el fondo de esa calma, una inquietud creativa persistía. ¿Cómo llevar esto a más pueblos? ¿Cómo enseñar a otros a morir a aquello que los devora y a nacer a la responsabilidad comunitaria? Pero esa inquietud ya no era angustia, era tarea.
El viento de aquella madrugada trajo consigo un rumor de promesas posibles, no de riquezas instantáneas, sino de paciencia compensada por persistencia. Marcos dejó que la mano reposara otra vez sobre el pecho, sintió el pulso. Supo que volvería a partir en otras ocasiones, que la vida de uno es un puente entre muchos encuentros. Y supo también que si algún día la balanza lo exigiera, elegiría de nuevo la fidelidad en vez de la prueba. Porque la tercera muerte le había enseñado que la verdadera abundancia se mide por la capacidad de sostener, no por la acumulación desmedida. Prepararon la primera salida como quien arma un mapa para cruzar un terreno desconocido, con cuidado, con listas y con pocas certezas. No llamaron a la expedición misión ni la vistieron de grandes palabras, la llamaron visita y fue suficiente. Llevaron el cuaderno de bocetos, el pequeño fondo para imprevistos, unas mantas, una pizarra portátil y la caja con ejercicios de anclaje que habían diseñado entre noches. Lila envió mensajes a quienes conocía en los pueblos vecinos. Marcos empacó más paciencia que discursos. El sendero que los llevó al primer pueblo era un hilo de polvo y piedras, y a cada curva la conversación se hacía más concreta. Hablaron de cómo explicar la idea sin asustar a quienes confundían solidaridad con pobreza programada, de cuándo proponer un esquema de ahorro comunal y cuándo simplemente escuchar. Hablaron de la importancia de contar las reglas desde el principio, quién administra los aportes, cómo se registran las decisiones, qué hacer cuando alguien incumple. No por desconfianza, sino por cuidado. Las prácticas son trípticas, dijo Lila en algún momento: ritual, estructura y humildad. Marcos asintió sin añadir, porque sabía que esas 3 palabras habían llegado a él de la experiencia, no del papel. El auditorio no era una sala académica, sino la tienda de telas del pueblo, con una cuerda donde colgaban retazos y en la que apoyaron la pizarra. Llegaron vecinos con manos ásperas, maestros que habían dejado aulas por horas, un par de artesanos, mujeres que trajeron a sus hijos envueltos en mantas caseras. Se sentaron en bancos, en el suelo, sobre sacos, algunos escucharon con recelo, otros con esa esperanza silenciosa que se cuela cuando alguien nombra lo que duele. Marcos comenzó con algo pequeño, no prometió milagros, contó la historia de la biblioteca que había sostenido pagando salarios puntuales, de cómo un fondo simple había evitado que un taller cerrara en invierno. Habló de su propia caída, del tiempo robado al cuerpo y de la forma en que la comunidad había tenido que reclamarle vida. Contó las 3 muertes, sin usar la palabra muerte más que en su garganta, y explicó las prácticas que habían funcionado para él. Respiraciones al inicio del día, reuniones de 15 minutos los lunes, un responsable rotativo para emergencias. No habló como quien da lecciones, habló como quien comparte un kit de herramientas encontrado en el camino. Hubo preguntas prácticas y Marcos respondió sin solemnidad. Una mujer de cabello cano preguntó: ¿y si alguien se aprovecha del fondo? Lila tomó la palabra y propuso un mecanismo simple: registros abiertos y reuniones donde las decisiones se anotan en voz alta. La transparencia no es para castigar, dijo, es para que los cuidados no se pierdan si alguien se va. Un hombre joven sugirió un sistema de turnos que mezclara edades y capacidades. La idea germinó en la conversación. El aprendizaje fue colectivo. Cada persona trajo ese pedazo de verdad que solo su vida podía dar. No todo fue aceptación. Don Rafael, que había sido contrincante en la época en que Marcos monopolizaba las decisiones del pueblo, se sentó en la última fila y esperó. Cuando le preguntaron qué pensaba, dijo con voz rasposa que la generosidad era buena, pero que los pueblos no podían depender de experimentos. Marcos no respondió con apostillas defensivas, recordó al anciano del rito y el cuenco con agua, respiró y habló de la alegría de equivocarse cuando se hace para aprender.
Don Rafael gruñó algo, pero al bajar del banco se quedó a conversar con uno de los jóvenes sobre condiciones para un préstamo comunal. La conversación fue lenta y a nadie extrañó que la duda y la posibilidad caminaran juntas. Al caer la tarde, cuando la luz ya tenía ese color de cobre, acordaron algo que sería decisivo: no imponer modelos, sino enseñar a construir variaciones. Propusieron 3 talleres, uno sobre rituales breves para anclar el día, otro sobre administración del fondo y otro sobre cómo preparar protocolos de salida temporal para quien tuviera que ausentarse. Ofrecieron acompañamiento durante 3 meses. No se fueron con la sensación de haber salvado nada. Se fueron con la certeza de que habían encendido una chispa que necesitaba combustible local para arder sin su presencia constante. Regresaron al pueblo de Marcos con la sensación de que el proyecto crecía, no porque ellos lo multiplicaran, sino porque otros empezaban a tomar la práctica como propia. En el camino de vuelta, Lila bostezó y luego sonrió, mirando el cuaderno abierto sobre sus rodillas. «Nos queda mucha tarea de documentación», dijo. Marcos miró la silueta de los cerros y sintió que la inquietud creativa ya no tenía el afán de antes. Era, de nuevo, tarea cuidadosa. Pensó en el anciano, en el cuenco, en las gotas de agua como sello de fidelidad que no encadena, sino que confiere ligereza. Esa noche escribieron las primeras hojas del manual, pasos sencillos para comenzar la mañana, un modelo de asamblea semanal, fórmulas de registro contable que no necesitaban pericia financiera. No pretendían crear una receta universal, querían ofrecer una gramática que permitiera a cada comunidad escribir su propio texto. Marcos dejó la última frase como una consigna: construir de modo que la obra continúe sin depender de la presencia de uno es la mayor forma de amor. Durmió con la sensación de un puente terminado a medias, firme, pero con barandas por construir. Sabía que vendrían visitas, resistencias, errores y pequeñas traiciones a las reglas. Sabía también que, con cada paso, la fidelidad seguiría demostrándose en actos cotidianos: pagar a tiempo, enseñar sin aplazar la justicia, dejar que la obra respirara con autonomía. Al despertar, el sonido de la plaza le recordó que la vida sigue y que su tarea era, sobre todo, enseñar a otros a sostenerla. Se puso en pie, tomó el cuaderno y, sin dramatismos, empezó a trazar la ruta para el siguiente pueblo. Tomó la ruta vieja, la que serpenteaba entre cerros bajos y parcelas de maíz que aún guardaban el brillo de la madrugada. Lila iba al lado con el cuaderno cerrado sobre el pecho y la mirada afilada en detalles: un corral nuevo en una casa, una higuera que había perdido hojas. No hablaban mucho, había un sosiego trabajado entre ellos como de gente que ya no precisa proclamar su propósito para que él exista. El pueblo siguiente apareció cuando la niebla se retiró del valle y la plaza mostró su fuente de piedra quebrada por las heladas de otros inviernos. Los recibieron sin grandes festejos. Una mujer joven colocó una olla al fuego, un niño dejó de jugar con una lata y miró con curiosidad a Lila. El alcalde, un hombre de manos ásperas, no muy inclinado a los discursos, se acercó y les indicó dónde podrían usar la casa comunal para los talleres. Marcos entendió el gesto como una concesión medida. No era el entusiasmo de la primera vez, sino la tolerancia prudente de quien ha visto muchas promesas pasar sin dejar rastro. La primera mañana, antes de abrir el cuaderno, propusieron una pausa. Lila sacó el juego de tarjetas que habían elaborado, breves ejercicios para anclar la mañana, y pidió que cada uno dijera, en voz baja, la primera cosa por la que se sentía agradecido. Las miradas dudaron, las manos se entrelazaron con bolsillos, pero pronto las palabras comenzaron a flotar. La madre dijo, por el pan.
Un viejo por la pierna que aún me acompaña. Una muchacha porque mi hijo hoy no lloró de madrugada. Fueron frases pequeñas y exactas, y bastaron para transformar la sala fría en un sitio donde se podían sostener verdades mínimas sin vergüenza. En el taller de administración del fondo, Marcos explicó el sistema de registros abiertos con ejemplos sencillos: un libro por mesa, una columna para ingresos, otra para salidas, y la costumbre de leer en voz alta los movimientos cada semana. No había fórmulas, lo repetía con suavidad, solo prácticas que permitieran que el cuidado no se confinara a la memoria de uno o dos. Uno de los jóvenes preguntó por los casos de emergencia. ¿Y si hace falta dinero de noche? Lila respondió con la propuesta de un responsable rotativo y un cofre cerrado con 2 llaves. La decisión, añadió, sería tomada por quienes estuvieran presentes en la asamblea. La lección teórica fue puesta a prueba antes del almuerzo. Un grito desde la calle los partió. Una casa en el borde del pueblo, junto al molino, ardía en un humo desordenado. Salieron con la gente, palas, tapaderas, cubos de agua. La mujer que corría más cerca tenía las manos llenas de hollín y gritaba por su esposo que ayudaba a sacar las cosas. Era el tipo de catástrofe doméstica que no pregunta por modelos, que solo exige respuesta. Marcos, que no buscaba protagonismos, notó cómo la comunidad se articulaba con un instinto que no necesita manuales. Los hombres formaron una cadena para tirar agua, las mujeres llevaron mantas y agua limpia, los jóvenes subieron al tejado para asegurarse de que las brasas no saltaran. Cuando la furia del fuego menguó, quedó claro lo urgente: la vivienda había perdido gran parte de su techo y mobiliario. La asamblea espontánea que se formó en la plaza deliberó con rapidez. Algunos propusieron pedir ayuda al municipio y esperar, otros querían activar el fondo comunal. Surgieron voces que recordaban casos en que fondos prestados se habían desviado. La desconfianza no era un juicio abstracto, era memoria. Marcos guardó silencio y dejó que la discusión se enredara. No hacía falta su palabra para que la comunidad practicara transparencia. Al final, por voto de mano, acordaron abrir el libro de registro y anotar un desembolso inicial para materiales. 2 jóvenes se ofrecieron como responsables temporales y leyeron en voz alta lo acordado. Lila sugirió también una lista de tareas compartidas para reparar lo esencial: techos, puertas, leña para el próximo mes. Hubo dudas, una voz alzando la posibilidad de que aquello fuera el principio de dependencias peligrosas. Don Rafael, que se encontraba en el pueblo por asuntos de familia y que había seguido las noticias de las iniciativas con recelo, caminó hasta la plaza y dijo, con su ronquera inevitable: «No me gusta que se gaste sin garantía, pero tampoco me irá el pueblo que mira pasar al vecino». Su frase fue una bisagra. Nadie la celebró, pero cambió la dirección de la tensión. Los días siguientes fueron de trabajo duro y de enseñanzas pegadas a la piel de la vida. En el mural de la casa comunal colgaron la primera hoja del manual, el esquema de la asamblea, la forma de registrar y la lista de responsables. No lo hicieron para que el papel sustituyera la memoria. Lo hicieron para que la memoria tuviera un lugar donde apoyarse cuando quienes la poseían ya no estuvieran. Marcos observaba desde la distancia justa, no intervenía a menos que lo pidieran. Le provocaba una extraña alegría ver cómo las reglas se convertían en costumbre a través de los cuerpos, en gestos concretos. Alguien anotando una salida, otro firmando con un apodo, una mujer dejando constancia de haber prestado una sábana. Hubo fricciones pequeñas. Un préstamo para comprar telas fue a dar a manos equivocadas. Se abrió una discusión sobre sanciones y restituciones. Lila propuso una medida que resultó decisiva: registro de compromisos con fechas claras y la posibilidad de corregir con labores comunitarias si el pago monetario no era posible.
La solución no era durísima ni indulgente, era práctica, un tejido pagado con horas de trabajo en la plaza o en la huerta comunal. Esa elasticidad, dijo ella en voz baja, preserva la dignidad y mantiene el caldo de confianza sin romperlo en pedazos. Con el paso de las semanas comenzó a notarse algo distinto. Los rituales breves que enseñaron al comienzo estaban siendo adoptados con variantes locales. En una casa, la mañana se marcaba con una taza de café compartida a la puerta, en otra con 3 respiraciones largas antes de dejar a los niños correr. Era un tejido hecho de diferencias. Marcos lo celebró en silencio. La administración del fondo dejó de verse como un aparato frío y pasó a ser un instrumento de cuidado. Una reparación, una compra de semillas, la ayuda para quien necesitaba medicinas. Cada uso estaba acompañado de una lectura pública en la asamblea y de una anotación clara en el libro. La transparencia hacía el trabajo visible y con ello más sencillo de vigilar por todos. Una tarde, mientras el sol moría en un tono pálido, Lila los llamó a ambos a la mesa de la casa comunal. Había escrito una carta corta y la dejó encima del cuaderno. «Es para dejar constancia de que nos vamos a retirar un poco», dijo, sin aspavientos. Marcos percibió en la frase no una despedida, sino una prueba. Propusieron entonces un ejercicio. Durante 2 semanas, ninguno de los promotores participaría en las asambleas, salvo cuando se les pidiera explícitamente. Sería una prueba de autonomía. Las 2 semanas fueron una lección de modestia y de esperanza. Al principio hubo titubeos, decisiones postergadas, debates que se alargaban. Pero la costumbre operó como un músculo ya trabajado. El joven que era responsable rotativo leyó en voz alta los movimientos. Una mujer propuso un cambio en el calendario de reparaciones. Don Rafael, con voz menos dura, reclamó un ajuste en la distribución de leña que benefició a los ancianos. Los conflictos no desaparecieron, se resolvieron con la práctica de la palabra pública y el registro. Cuando Marcos y Lila volvieron a la asamblea, encontraron una comunidad que había aprendido a sostenerse, no por imitación, sino por apropiación. Esa noche, sentados frente a la fuente, Marcos escribió en su cuaderno una nota corta. La obra que continúa ha de enseñarnos a irnos. No la compartió de inmediato, la guardó como quien coloca una piedra en el bolsillo para recordarse el camino. Lila le tocó la mano y sin dramatismos le dijo: «No cambiamos el mundo, pero alteramos algo en cada pueblo, la manera de cuidarse». Marcos pensó en las gotas del cuenco del anciano, pequeños sellos de fidelidad que no encadenan, que liberan. Al bajar la luna sobre los cerros, acordaron seguir la ruta. No partían con la certeza de haber dado lecciones definitivas. Partían con la convicción de que cada chispa encendida tenía en sí misma la posibilidad de prender o apagarse. Esa fragilidad no les pesaba, les parecía más bien la condición necesaria de la libertad. Reunieron los cuadernos, cerraron la casa comunal con llave, las 2 llaves en manos de quienes se habían comprometido, y emprendieron el camino hacia otro lugar donde la gente esperaría con cautela y esperanza algo que pudiera transformar la rutina de la vida. En la noche, mientras la silueta de las casas se quedaba detrás de las ruedas, Marcos miró a Lila y supo que la tarea no era permanecer como faro, sino dejar que otros aprendieran a alumbrar. Las dudas seguirían, las resistencias vendrían, pero había algo que antes no había habido: la certeza de que el puente podía sostenerse aun cuando quien lo construyera se apartara.
caminaban hacia el próximo pueblo con menos ímpetu y más paciencia, sabiendo que enseñar a otros a sostener la vida era en el fondo enseñarles a despedirse de los salvadores y a crear sus propios rituales para seguir.